Cordial saludo estudiantes, bienvenidos al módulo de Fundamentos de Administración. Instructor Freddy Camilo Antonio Murcia. El tema de hoy, la organización. Teniendo en cuenta el proceso administrativo que está compuesto por 5 elementos, la planeación, la organización, la dirección, el control y por supuesto el liderazgo, para unir los 4 elementos anteriores, la organización es el proceso de dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridad a las personas. Las principales etapas en dicho proceso de la organización son las siguientes: análisis de los objetivos, división del trabajo, definición de las responsabilidades, definición de la autoridad y el diseño de la estructura organizacional. En cuanto al análisis de los objetivos, la empresa debe tener claro cuáles van a ser los productos que va a vender, la cantidad de ellos, los tipos de servicios que va a ofrecer, la cantidad de ventas, la cantidad de ganancias que puede generar en determinado periodo. Teniendo en cuenta esto, tenderá a concluir cuántas personas necesitará para su trabajo. Para ello, se irá al segundo paso, que es la división del trabajo. En cuanto a la división del trabajo, es el proceso por el cual una tarea se divide en partes, cada una de las cuales se atribuye a una persona o grupo de personas. La división del trabajo permite a las organizaciones lograr objetivos complejos, como ensamblar equipos grandes, fabricar productos en grandes cantidades y atender a diferentes tipos de clientes con distintos lugares. En todas las organizaciones existe la división del trabajo. En una empresa pequeña como un restaurante, los empleados se especializan en tareas distintas. Uno prepara los alimentos, mientras que otro atiende a los clientes en las mesas y otro cuida las mercancías y la caja. En las grandes organizaciones como las cadenas de restaurantes, bancos y compañías aéreas, hay una gran cantidad de personas especializadas en realizar esas y muchas otras tareas. Dentro de la división del trabajo se tienen en cuenta las unidades de trabajo. Estas se les puede llamar departamentos. Cada uno de ellos realiza una parte del trabajo total que es necesaria para lograr los objetivos. El departamento es una designación genérica. Se le puede llamar unidades, sectores, divisiones, gerencias, direcciones, secciones o áreas. Esos nombres son arbitrarios y cada organización o empresa puede usar las que desee. En ciertos casos, el departamento tiene una sola función de la organización. Por ejemplo, el de administrar los recursos humanos. En otros, un departamento concentra diversas funciones, por ejemplo, el de administrar los recursos humanos y el de servicios generales. Después de haber realizado la división del trabajo, se va a tener en cuenta la definición de las responsabilidades. Estas son obligaciones o deberes de las personas para realizar las tareas o las actividades. El conjunto de tareas de las cuales se responsabiliza a una persona se le llama cargo. Normalmente, un departamento es un conjunto de cargos. Sin embargo, como sucede en las organizaciones pequeñas, un departamento puede corresponder a un solo cargo. Un cargo es la menor unidad de trabajo de una organización. Consiste en el conjunto de tareas o actividades que debe desempeñar una persona. Hay cargos integrados por un solo ocupante, por ejemplo el de presidente, o un número pequeño de ocupantes, secretarias y analistas, así como los cargos con un gran número de ocupantes, auxiliares, profesores y editores. A los cargos que tienen más de un ocupante se les llama posiciones. Los cargos tienen títulos que identifican la tarea o la profesión del ocupante: editor, secretaria, profesor, asistente del gerente general o director de recursos humanos. El contenido del cargo especifica las tareas o las responsabilidades que el ocupante debe desempeñar. En el paso de la definición de autoridades, además de dividir el trabajo, el proceso de organizar implica atribuir autoridad a las personas o a las unidades de trabajo. La autoridad es el derecho legal que tienen los jefes o gerentes de dirigir a los integrantes de su grupo. La autoridad implica también el poder de utilizar o comprometer los recursos organizacionales. Puede atribuirse a las personas, unidades de trabajo de una compañía o a organizaciones. En este caso se tienen en cuenta dos elementos importantes: la jerarquía y la amplitud del control. La jerarquía se divide verticalmente en niveles. En este caso, las personas que se encuentran en determinado nivel tienen autoridad sobre las que están en un nivel inferior, y a la inversa, en cualquier nivel, las personas tienen responsabilidades y rinden cuentas a quienes están arriba de ellas. A esa disposición de la autoridad en niveles se le llama jerarquía
o cadena de mando. A la cantidad de niveles se le conoce como número de escalones jerárquicos. Cuando hablamos de la amplitud del control, es el número de personas que integran el equipo de un gerente, sobre las cuales tiene autoridad o a las que supervisa. La amplitud del control varía de una situación a otra. En este caso encontramos dos elementos importantes, la centralización y la descentralización. Cuando hablamos de la centralización, es cuando una empresa tiene la autoridad y concentra toda ella en una o pocas personas. A esta se le llama empresa centralizada. Una organización en situación opuesta, en la que el poder de decisión está distribuido, se llama empresa descentralizada. La autoridad es descentralizada cuando los ocupantes de determinados cargos transfieren o delegan parte de sus atribuciones y autoridad a ocupantes de otros cargos. En el último paso encontramos el diseño de estructura organizacional. Se deben tener dos cosas en cuenta, la división del trabajo y la autoridad. Para este caso, el diseño del organigrama es muy importante. Los rectángulos indican cómo se hizo la división del trabajo. Cada rectángulo representa un bloque. Al mismo tiempo, las responsabilidades de cada persona o grupo de personas en la ejecución de las actividades. La autoridad en el organigrama, el número de niveles en los que se distribuyen los rectángulos muestran cómo se escalona la autoridad, desde el gerente como mayor autoridad en la cima de la estructura hasta el que tiene menos autoridad en la base. Jerarquía es sinónimo de cadena de mando. El poder de dirigir desciende en cada nivel hasta el inmediatamente inferior, que tiene la obligación de obedecer. En la diapositiva encontramos en la parte inferior la diferencia entre línea y asesoría. En este caso, en la organización de línea, no hay ninguna interferencia entre cada nivel jerárquico y el nivel inferior. En la organización de línea de asesoría, hay unidades de trabajo situadas al lado de la línea. Esas unidades de asesoría prestan servicios a unidades de línea, en particular al nivel jerárquico inmediatamente superior. Muchas gracias.